Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos de regreso a la actividad de clausura de Tech Event 2008 en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Hoy, para cerrar, hemos seleccionado una temática muy interesante para todos nosotros, pero una temática que está también generando mucho ruido en México y bueno, alrededor del mundo. Vale la pena que la discutamos nosotros aquí y que generemos también este conocimiento alrededor de nosotros. Para liderar este panel de discusión de ética en Internet, dejo con ustedes a Yasmín Fajardo. Ella es directora de Edelman Digital México y a quien antes que nada agradezco también por todo su apoyo en este evento. Adelante. Pues, gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí y además me da mucho gusto estar con personalidades muy importantes de la industria de las tecnologías, de la industria de la comunicación y del mundo empresarial. Creo que son afortunados de estar en un panel tan rico, tan lleno de talentos. Y creo que ustedes aprenderán muchísimo acerca de ellos y de los comentarios que tengan que hacer. Entonces les agradezco muchísimo su tiempo. Sé que es viernes, es en la tardecita, pero les aseguro que van a disfrutar muchísimo todo lo que tienen que decir nuestros invitados. Y voy a pedirles, voy a nada más mencionar sus nombres, porque creo que es mucho más rico que ellos se presenten y que cuenten un poquito de lo que hacen y de a qué se dedican. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a Rafael Fernández, quien es vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicación de Coca-Cola de México. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. No sé si nos quieras platicar un poquito de tu función dentro de Coca-Cola. Sí, yo tengo a cargo el área de Asuntos Públicos y Comunicación, que fundamentalmente consiste en las relaciones con aquellas audiencias que no son estrictamente consumidores o clientes, desde medios de comunicación, ONGs, academia, etcétera. Ellos son el tipo de audiencias con las que mantenemos una relación constante y fluida. Llevo 19 años en la compañía Coca-Cola. He tenido la suerte de trabajar en varios países, uno de Europa, que creo que ya sabéis cuál es, y varios de América Latina. Y bueno, pues ahora estoy en México al frente de un equipo de profesionales muy capaz, muy profesional y que me arropan muchísimo en esta función que es apasionante, hay que reconocerlo. Muchas gracias, Rafael. En segundo término, tengo el gusto de presentarles al ingeniero Moisés Polishuk, quien es el director general de Asiste y es también analista en algunos medios de comunicación. Bienvenido, Moisés, y es un gusto compartir contigo el panel. Gracias. Mucho gusto y muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Ayaz no lo mencionó, pero también tengo el gusto de ser, en este caso, un egresado aquí del TEC de Monterrey, del Campus Estado de México. Y es un placer estar en casa. Gracias. En siguiente lugar, tengo el gusto de presentar a Alejandro Campo, a quien seguramente ya conocen, pues es el director de carrera de la carrera de Ciencias de la Comunicación, aquí en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Gracias, buenas tardes, gracias a Arturo, a Claudia por la invitación. Pues sí, este tema es un tema muy importante, muy interesante, sobre todo hoy, que tiene que reentenderse de alguna manera y pues esperemos, seguramente llegaremos a algunas conclusiones muy interesantes. Gracias. Y finalmente presento a Octavio Islas, quien es el director de la cátedra de comunicación estratégica, también aquí dentro del campus. Muchísimas gracias, es un honor también compartir esto con ustedes. Encantado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y bueno, si les parece, vamos a entrar en materia. Internet ha sido una tecnología que definitivamente ha evolucionado, el mundo lo ha cambiado, ha permitido que muchas personas más accedan a la información y esto plantea un reto, un cuestionamiento, porque de pronto tanta información que hay, tantas herramientas nuevas que existen, plantean paradigmas éticos. De tal manera que creo que lo primero que debería preguntarles a los panelistas es la definición de qué entendemos por ética. Mira, en el caso de Internet, no olvidemos que al fin y al cabo es un medio de comunicación. Y yo creo que los parámetros éticos que se aplican a otros medios de comunicación, sobre todo a la hora de trasladar mensajes que pretenden ser noticiosos y pretenden ser informativos, pues tienen mucha relación con los parámetros éticos que se pide a un redactor, a un periodista, a un reportero habitualmente, que es objetividad en la medida de lo posible. Todos sabemos que la objetividad es una utopía, ¿no? Es desde luego equilibrio y digamos una base en unas fuentes que sean documentadas y que sean contrastables. Y bueno, decían en mi tiempo de facultad también que las facultades y los medios de comunicación tenían, sobre todo los medios de comunicación, tenían tres objetivos, ¿no? Que era la información, el entretenimiento y la opinión.
Bueno, pues hay que diferenciar muy claramente entre esas tres para que podamos saber con qué estamos enfrentándonos y a qué nos atenemos a la hora de emitir un juicio, de creernos un mensaje o de no creérnoslo. Y luego hablaremos de creernos mensajes, bulos, rumores, porque creo que es algo que es muy interesante y que nos afecta a todos los que estamos aquí. Y bueno, esa sería un poquito una reflexión así a bote pronto sobre lo que yo pienso. ¿Bien, Moisés? En mi caso yo soy un poco más orientado a lo que me ha tocado vivir como analista. De hecho, sin afán de hacer comercial, porque de todas maneras es gratis, al venir a este panel y estar en medios masivos por un rato, quise preguntarle a mi audiencia, en el caso de mi blog, lo que entendían por ética. De hecho, hice todo un post en mi blog de ello, desde el lunes en la madrugada a hoy, y tengo aquí algunos resultados de lo que la gente me ha comentado. Entonces, sin más preámbulo, yo lo primero que puedo decir es que, en términos rápidos, ética tiene que ver con una buena o mala acción de acuerdo a una determinada audiencia, catalogada así por una comunidad. Lo que para algunos no es ético, para otros puede ser información valiosa, y lo que para otros es información valiosa puede ser para otros un bill comercial. Entonces tenemos que entender que en este caso podemos interpretarlo como la forma en la que los que usan Internet lo emplean, sea para bien o para mal, que fue uno de los temas que en mi encuesta la mayoría de la gente empató con la forma en la que ofrece igualdad para todos por tener la información siempre para quien la desea. Y uno de los temas adicionales que está recién refrescado, y si me permiten, y mediante Wi-Fi pueda decírselos, porque fueron votaciones de toda la República, en este caso, empató con todo lo anterior, que tiene que ver con la facilidad con la que se nos permite expresar nuestra opinión, la simplicidad con la que cualquiera puede hacerse de capital intelectual del otro. ¿Ok? Este es un tema importante. Algunos consideran ético que el copy-paste es un valor. Todo lo anterior fue 23% y uno último es otra cosa que no es ninguna de las que mencioné. O sea que cerca del 75% de la gente habla de estos nuevos conceptos de hacerse de la información, ¿no? Alejandro. Gracias. Bueno, yo soy un poco más academicista quizá, y me peco un poco de eso, quizá también por cuestiones de formación. La ética es, como tal, es la reflexión filosófica de la moral. Eso es la ética. Y la ética no se ocupa de las cosas buenas y las cosas malas, de eso se ocupa la moral. Entonces, yo creo que la cuestión de la ética aquí tenemos que entenderla como, en su sentido aristotélico más puro, de carácter, ¿sí? De segunda naturaleza aplicada a nuestra propia vida, a nuestras actividades, a nuestra cotidianidad, porque la ética es práctica y esa es su principal virtud, que al ser práctica nos sirve para reflexionar sobre nuestras propias acciones y sobre nuestro pensamiento de todos los días. Entonces, a mí me parece que en términos de los que estamos aquí, no hay una ética efectivamente, bueno, sí hay, pero es una ética que tenemos que fundamentar más para la cuestión de Internet. Entonces, yo vería así la ética como un carácter, como una forma orientada hacia descubrir nuestra propia forma de ser en nuestras actividades y en este caso muy enfocada hacia las actividades de Internet. Claudio. Difícil agregar algunos conceptos o términos a lo expuesto por Alejandro. Problematizaría simplemente con una, me parece, metáfora en términos de Toffler. En la revolución de la riqueza, Toffler habla de una crisis de sincronía, que es lo que nos permite quizá reparar y recuperar el tema o el cuestionamiento ético. La metáfora que plantean los Toffler es, bueno, vamos en la economía del conocimiento y vamos en distintos automóviles. El gobierno va a 20 kilómetros por hora, los sindicatos van a 1 kilómetro por hora, si fuese el Sistema Nacional y México irían en sentido contrario. La iniciativa privada va a 180 kilómetros por hora y esta complejidad, esta incapacidad en un momento dado de articular una visión coherente de hacia dónde se dirigen determinado tipo de sectores, esta crisis a final de cuentas de sincronía nos obliga a recuperar el tema de la ética y en estos términos, ¿qué sanciones o qué cuestionamientos nosotros podemos hacer a quienes asumen determinado tipo de complejidad en ciertos términos y lo resuelven con mayor facilidad?
que impone cambios evidentemente en moral y costumbres, en nuestra conducta sexual, en nuestra conducta social, en nuestra conducta como académicos, y todo esto a partir de la aceleración histórica que supone en un momento dado Internet. Por ello conviene pensar Internet en asuntos éticos, y por ende también conviene recuperar otra visión interesante en términos de la ética. Gracias a Internet, muchísimos consumidores, primero por Noemi Klein, y por supuesto, por eso traje este libro, el libro negro de las marcas. Conocemos la historia de muchísimas empresas que proclaman la responsabilidad social, el governance citizenship y otras propuestas como parte de un comportamiento ético, pero que carentes de esa congruencia cuando analizamos su comportamiento en escenarios como África, en escenarios como el hambre, en escenarios como el sostenimiento de gobiernos, de dictaduras militares en África, la extracción de diamantes, se desmoronan todos los conceptos, es cuando tocan en un momento dado fondo. Entonces, sí asumiría la visión ética en términos de un principio de coherencia, de congruencia fundamental, más allá del discurso de yo invierto tanto en materia de responsabilidad social, porque cuando incurro en el enfrentamiento del espejo, ese espejo indiscreto que es Internet, y los consumidores me dicen, a pesar de que tú eres una empresa ejemplar donando dinero al Teletón, te comportas de tal manera en tu responsabilidad social, pero explotas a los niños, tus condiciones de trabajo, las prestaciones a tus trabajadores son las siguientes, los despidos injustificados en tu empresa son tales, se desmorona todo este discurso y encontramos a final de cuentas una realidad grotesca para muchísimas organizaciones. Entonces, Internet en ese sentido nos permitiría desvanecer a veces ciertas caretas que se imponen marcas, organizaciones, empresas, instituciones, para acceder al reconocimiento de qué tan congruente, qué tan responsable es su comportamiento específico con la realidad. Creo definitivamente que Internet lo que nos da es acceso a mucha información, y de pronto no se sabe qué va a pasar, y no se sabe quién está en lo cierto y quién tiene la verdad o quién tiene las mentiras. Es una ventana tan grande que se presta muchísimo a dar toda clase de mensajes, y a veces es difícil distinguir este tipo de mensajes. ¿Cómo saber si los mensajes tienen credibilidad, si son reales, si son fehacientes, o simplemente son mitos, leyendas urbanas? A mí me gustaría que tocáramos un poco de esto y cómo empezar a establecer de manera personal una forma de evaluar los contenidos dentro del Internet. Rafael. Sí, esa es una de las claves, yo creo, hoy en día en el mundo digital, y es que, como todos los medios de comunicación, sobre todo uno que está todavía no en estado embrionario, porque ya lleva unos años funcionando, pero sí en pleno desarrollo, es utilizado en muchísimas formas, unas que pueden ser más legítimas que otras. Y cuando decimos más legítimas que otras es que Internet es el caldo de cultivo hoy en día para el rumor, pero el rumor con una efectividad desconocida hasta ahora, porque basta con hacer un clic en la tecla para que un rumor, una mentira, una noticia falsa, una manipulación se multiplique sistemáticamente y geométricamente por todo el planeta y alcance a públicos de todo tipo, porque hoy no tiene fronteras Internet, ¿no? Entonces, un rumor, ¿qué es un rumor? Un rumor es un comentario sin verificar, es una noticia, si lo queremos llamar entre comillas noticia, en la que no se cita la fuente, o si se cita manipuladamente, en la que el autor generalmente no existe, es anónimo. Son algunas de las características a las que nos debemos tener un poco en cuenta a la hora de analizar hasta qué punto debemos dar credibilidad o pábulo a un comentario, a un mensaje, a una cadena, las famosas cadenas de Internet. Tengo algunos datos que son muy interesantes. Vienen de España, pero son perfectamente aplicables a, yo creo que, países con una cultura similar. Ni más ni menos que 1 de cada 3 internautas se cree todos los bulos que existen, que le llegan por Internet. Y 2 de cada 3 es incapaz de diferenciar una noticia de un bulo.
Esto implica, obviamente, que la gente pues, se cree las cosas con una facilidad enorme. No olvidemos que incluso la propia idiosincrasia hispánica o latina tiene refranes del tipo de cuando el río suena, agua lleva, calumnia que algo queda. En definitiva, cómo se utiliza un medio para afectar la reputación, para afectar el valor de una marca, para afectar instituciones y las personalidades de individuos, ¿no? De forma que se convierte en un arma temible, un arma que además es muy difícil de manejar, porque, por poner un ejemplo, si una empresa recibe una campaña o es víctima de una campaña de desprestigio, una de sus marcas, realmente, si tú llegas a desmentirlo, por ejemplo, a un medio de difusión masiva, justamente estás dando carta de cabalidad al rumor, porque estás dándole una autoridad que no había tenido hasta ahora. Y además, entre los propios internautas, los medios masivos tradicionales tienen más credibilidad que la propia red, ¿no? Que la propia Internet. En definitiva, se convierte en un mundo un tanto complicado, un mundo en el que ya empieza a haber algunos asomos, indicios de que se quiera imponer regulaciones. Todos sabemos que a los políticos en general, y a algunos en particular, les gustaría decir qué es lo que tenemos que comer, que beber y que vestir durante todos los días, y por supuesto, qué es lo que tenemos que decir, que eso les preocupa muchísimo más. Entonces hay amenazas de regulación. Recientemente, en el mes de septiembre, el propio Parlamento Europeo discutió la creación de una comisión parlamentaria para estudiar la posibilidad de que los blogueros sean identificados y sean sujetos y responsables de las opiniones que se vierten en sus blogs. Y también hay una corriente que tiende por la autorregulación. Por ejemplo, en Europa fundamentalmente existen asociaciones de internautas, asociaciones que son realmente ONGs, constituidas por particulares y que se dedican a defender en realidad los intereses de los internautas. Y no olvidemos que los intereses tienen muchos aspectos. Están desde los económicos, defenderte de precios abusivos por parte de los proveedores, de cortes, de este tipo de situaciones, pero también defenderte del phishing, del spam, de todas aquellas violaciones de tu intimidad y de aquellas manipulaciones y amenazas que llegan sistemáticamente a todas las máquinas que todos nosotros usamos. Gracias. Bueno, en mi caso yo tendría que también remontarme una vez más a algunos artículos que he hecho, ¿no? En uno de ellos hablaba de la verdad en Internet y en el otro del anonimato. Y cuando combinas las dos cosas, tienes un caldillo muy peligroso. Si bien es cierto, a diferencia de otros medios, en Internet es muy fácil ser anónimo. El enviar viralmente una mención o una indicación hacia algo, inclusive, les cuento una anécdota de mi hija de secundaria, en donde los niños tenían que hacer un artículo o un reporte de los niños héroes. Y pues el medio típico para acudir en Internet a hablar de historia o de lo que fuera es Wikipedia, ¿no? Y entonces se metió a Wikipedia, pero uno de sus amigos, muy astuto, editó el artículo antes que nadie y tarda Wikipedia en darse cuenta de la inconsistencia. Y entonces los protagonistas de los niños eran 6 niños del salón, ¿no? En lugar de Juan Escutia era fulanito y demás. Y entonces todos en la cultura típica del copy-paste pegaron esa noticia al reporte y reprobaron prácticamente todos. Entonces, ¿qué me dejó a mí esa anécdota de el objeto de lo que estudia la ética hacia la cuestión de la moralidad? Bueno, que la filosofía hindú es la correcta, ¿no? Que dice que no creas nada por el simple hecho que te digan que es verdad. Por lo tanto, yo he encontrado dos cuestiones muy particulares en este caso de entender qué es verdad y qué no es verdad. La contraparte de esta plática es que hasta antes de Internet, yo que tengo que viajar mucho por fines de trabajo, me costaba mucho encontrar qué hotel era el bueno y por qué iba a ser bueno ese hotel. Y bueno, de acuerdo a mis parámetros, porque lo que puede ser bueno para mí a lo mejor a ti no te interesa. Y me encontré con este sitio que se llama tripadvisor.com, en donde curiosamente no hay gente especializada a hacer críticas de hotel. Hasta antes de eso encontramos guías muy prestigiadas que te evalúan con estrellas a los hoteles y te dicen categorías. Pero de repente me encuentro a TripAdvisor. Me meto ahí y empiezas a ver cómo están evaluados los sitios de Internet de acuerdo a las críticas
y opiniones numéricas y abiertas, de 1 a 5 en cuanto a, por así decirlo, de 1 estrella a 5 estrellas, pero votadas por la gente en diversas categorías. Lo mismo que los comentarios que hicieron ese juicio, que es otra cosa muy importante, porque él le puso 3 a esa persona. Entonces, cuando yo ya puedo relacionar que el que le puso 1 a esa categoría es no me dejaron meter a mi perro, bueno, para él no dejar meter al hotel al perro fue la razón suficiente para darle un 1 a ese hotel, y automáticamente para mí fue un 5, porque yo no quiero animales en mi habitación que hayan tenido pulgas o lo que sea. ¿Lo ven? Ahí no hay bien y mal, depende quién sea el que lo interprete. Entonces, hoy en día, comparando inclusive ese vil sitio gratuito, TripAdvisor, de gente como tú o como yo, y esa es la siguiente cosa, ¿no? ¿Dónde está quién debería de ser el que escribe acerca de eso? Y yo, hoy por hoy, coincido con un estudio que hizo Edelman, en donde creo más en personas como tú o como yo, que en algún gran directivo de una cadena de hoteles que me dice por qué su hotel es maravilloso. Y ese sitio, mezclado con la oportunidad de entender por qué se dio esa calificación, quiero garantizar que en mi caso ha funcionado para saber la verdad como a mí me interesa conocerla, en un tema totalmente de comunidad, que es lo que permite hoy en día Internet, y que me permite entender que la mayoría que opina sobre algo en el continente latinoamericano, y aclaro, porque en Rusia y eso la gente es al revés. O sea, si tú juegas en México, 100 mexicanos dijeron, va a ser preciso lo que pasó, ¿no? O sea, y van a decir que los héroes de la independencia, pues Juan Escutia es el más importante porque se envolvió en la bandera y se aventó, ¿no? Pero en el caso de Rusia, buscan decirte mentiras porque ¿por qué te voy a beneficiar yo? Friégate y aprende tú solo, ¿no? Y entonces la mayoría hace un juicio equivocado para que la gente que los consulta casi vota lo contrario de lo que dice la mayoría, ¿no? Que es un fenómeno muy particular en Asia. Salvo ese caso, puedo decir que en Latinoamérica sí somos dados a que en la mayoría tengamos la verdad de nuestro lado, en la mayoría de los juicios, ¿no? Y la sumatoria de esos juicios, cuando ves que todos dicen o tienden hacia lo mismo, es mucho más preciso que lo que puedes encontrar en otro lugar. Yo diría que por ahí está la diferencia entre una y otra. Alejandro. Bien, a mí me parece que este es un tema muy interesante y yo lo veo así. La ética es inseparable de la educación y no me refiero a la educación de la escuela, me refiero a la educación en sentido mucho más amplio, que es inclusive, como dijo Octavio en la mañana, me parece que la escuela se ha quedado atrás y lo vamos a ver por esta razón. En esta idea de ética como segunda naturaleza, de esta ética como costumbre, como moral, como hábito, me parece que no hemos educado a nuestros jóvenes para las tecnologías. ¿Qué voy a decir? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces ellos han desarrollado una ética que va mucho más rápido que la moral que nosotros podemos imponerle a Internet, que es un poco lo que decía Octavio también. Entonces, estas ideas de Wikipedia y estas otras de los blogs, etcétera, me parece que ahí no hemos trabajado muy bien la cuestión de la ética. ¿Por qué? Porque el hecho de que no podamos o de que tengamos cierto anonimato no significa que perdamos responsabilidad. Esa es una palabra un poquito difícil y es una acción que alguien dice, es que tienes que hacerte responsable. Eso, ahí nos hemos equivocado, no es hacerme responsable. La responsabilidad nunca la pierdo, jamás. Porque todas mis acciones conllevan una responsabilidad independientemente de lo que haga o deje de hacer, inclusive de omisión. Entonces, a mí me parece que por ese lado no estamos educando para Internet. La solución no es, o en su momento en la televisión, la solución no es separar a los niños de la televisión. La solución no es separar a los niños de los videojuegos. La solución no es retirarlos, la solución es educarlos para. Y me parece que no lo hemos estado haciendo bien y particularmente lo entiendo porque, bueno, hay una brecha generacional ahí interesante. Normalmente los muchachos saben manejar mejor que nosotros muchas tecnologías. Por eso digo que tienen una ética mucho más clara. Saben distinguir mucho más claramente cuando algo no funciona bien de muchos de nosotros, me parece. Inclusive la forma de manipular la tecnología y usarla a su favor, como en este caso, y como en muchos otros. Recordarán por ahí algunos el caso de YouTube y
el actor, el cantante sustituto de Steve Perry, que fue encontrado a través de un video de YouTube precisamente. Entonces, a mí lo que yo veo es que necesitamos educar para las tecnologías, necesitamos educar para Internet y no lo estamos haciendo. Y que conste que esto no significa que sea bueno o malo, simplemente esto es lo que hay, ten cuidado, tienes que verificar tu fuente, entre muchas otras cosas más. Pero me parece que la solución estaría por ahí, no en moral, sino en ética, y en una ética que sea mucho más comprensiva, que se dé cuenta que el hombre es mucho más complejo que solamente visto por la biología o que solamente visto por la sociología, o como dice Edgar Morán, un hombre partido en pedazos. Me parece que por ahí iría la solución, y todo lo que se puede hacer con Internet conlleva esta responsabilidad que nunca perdemos, y que si George Soros da un enter en su computadora y significa que las inversiones que pudo haber tenido en Brasil o ahora con los problemas de la crisis norteamericana, el dinero se mueve de un país a otro con una facilidad brutalmente y además completamente anónima, ahí es donde tenemos que pensar la responsabilidad, ahí exactamente, y eso es un problema de educación que tiene que ver con ética, evidentemente. En la mañana estábamos hablando de educación digital, de alfabetización digital, y es el tema. Alfabetización digital no es únicamente reparar en el manejo técnico de determinados gadgets y explorar ciertas posibilidades, incluso usos y apropiación social, porque muchas de las aplicaciones que admiten una determinada tecnología no fueron visualizadas por el creador, son a final de cuentas los usuarios los que pueden destinar determinados gadgets o ciertas tecnologías a fines para los cuales inicialmente estos no fueron concebidos. Es parte de lo que está ocurriendo. Internet no inventa los rumores, podemos pensar en distintos medios de comunicación, desde la radio, la televisión y la gestación de rumores. Lo que hoy ocurre, y sí vale la pena señalar, es que Internet empodera al ciudadano, al consumidor, le proporciona cierta información de las empresas que las empresas y marcas antes reservaban y no compartían fácilmente con los consumidores. Tú querías saber o conocer de determinada marca, perfecto, aquí está el libro de presentación, el manual de fundamentos, entonces la misión, la visión, los valores de la organización es a lo que como consumidor puedes tener acceso, pero preguntar, bueno, ¿cuáles son las prácticas concretas en el Congo en materia de extracción o obtención de tándalo por parte de Bayer? Resultaba una empresa prácticamente imposible. Muchísimas personas se dieron a la tarea de hacer posible mucha información que las marcas, que las empresas no consideraban idóneo compartir con muchísimos consumidores, y en ese sentido han empoderado a distintos bloggers que son referentes en términos de construcción de una opinión pública que no están acostumbrados a lidiar también muchas agencias de medios. A Jacob Zabludovsky podrías tenerlo perfectamente maniatado y chayotearlo. Era la secretaría en términos de Miguel Ángel Granados Chapa o de Julio Scherer, era la Secretaría de Información no oficial del Gobierno de la República. Y perfectamente era predecible lo que podíamos esperar de Jacob Zabludovsky, pero lo que mis compañeros bloggers vayan a publicar de este encuentro, del Congreso, del avionazo o de muchos otros fenómenos, escapa la voluntad de control de muchísimas instituciones o de muchísimas autoridades. De ahí en un momento dado el aspecto tan preocupante de la anarquía o gobernabilidad en un momento dado de Internet. Y en términos de prestigio y reputación, de acuerdo con Interbrand, la marca más valiosa este año es Coca-Cola, ¿sí? Brand Z dice todo lo contrario, no es Coca-Cola, es Google. Y en un momento dado, los rumores cuánto pueden afectar el valor de la imagen de marca de una organización. Yo pienso que las prioridades en términos de marcas, de organizaciones, no pueden estar centradas en el aspecto de cómo los bloggers o la ética puede golpear en un momento dado la imagen o la reputación de una organización, sino están en las prácticas comerciales que estas empresas desarrollan en el mundo y que en un momento dado los consumidores advierten, y es lo que efectivamente puede en un momento dado dañar a una organización. Yo no dudo que Coca haya resultado golpeada por el tema de la Coca Cero, fue un rumor
difícil de manejar, presentó una crisis, presentó un cambio de información, me parece que débil en términos de los efectos devastadores del primer rumor. Hay determinado tipo de ingredientes en el producto en Coca Cero que en otros países no fueron aceptados y que en México fueron aceptados. Entonces retiran, hacen una nueva fórmula y me parece que faltó información ahí al consumidor, no nada más tenemos una nueva fórmula, sino efectivamente qué fue lo que ocurrió. Vamos, ¿a qué voy? A que el principio ético de sociabilidad de la información hoy nos compromete a todos y nos vuelve más exigentes a marcas, a académicos, a consumidores, a profesores, a exigir más información, porque hoy no se vale tener el argumento de esto está reservado, es información que hace el gobierno en un momento dado. Yo no te doy los archivos del papá de Muriño porque los considero un asunto de seguridad nacional. Por favor, hoy no tenemos una ciudadanía tonta que se trague ese tipo de situaciones y lo que te exige es, bueno, déjame analizar si efectivamente esos contratos, esas denuncias, esos casos efectivamente admiten ser considerados o no como un asunto de seguridad nacional. Hoy no tenemos ya ni consumidores tontos, ni ciudadanos tan tontos, ni escuelas tan tontas que se limiten a esperar lo que el profesor dice, lo que la marca pregona, lo que el publicista en un momento dado difunde, sino quieren ir más allá de la información y quizás lo ético, lo no ético sea también, hablando de costumbres, impedirte el acceso a esa información, negártela, no compartirte esa información. Hoy quizá es un crimen en términos de no un crimen, una práctica que puede ser considerada como poco ética, por lo menos en el imaginario de la sociedad de la información. Y ese es el tema, ¿no? ¿Qué tan complejas se vuelven a final de cuentas las relaciones con organizaciones, las dinámicas de cambio de determinados actores o esferas y la complejidad, qué tipo de dilemas éticos hoy nos presenta? Quisiera yo retomar algo de lo que dijiste que me parece muy importante. Finalmente el Internet le da al consumidor la posibilidad de tener el control, de empezar a tener opiniones, a compartirlas, a hacerlas expansivas. Pero es tal la cantidad que de pronto se necesita, y esa es mi pregunta, se necesita un órgano regulatorio, la sociedad autorregula. ¿Qué necesitamos? ¿Autorregulación? ¿Autocensura? ¿A dónde vamos? Bueno, por alusión y sin querer enviar un mensaje comercial, tengo que responder a lo que Octavio ha contestado, obviamente. El tema de Coca-Cola Cero, efectivamente, fue objeto de una campaña que pudimos seguir. Empezó en Chile, continuó hacia México, después pasó a Colombia y ahora mismo está en Costa Rica. En la última versión del rumor está firmado por un tal Arturo Urumeta, abogado peruano. Obviamente investigamos el origen. Señor Arturo Urumeta hay varios, además, curiosamente es un nombre bastante común en Perú y claro, están todos preocupadísimos por la mala utilización de su nombre. Y no se trata de la investigación popular que hace un consumidor, no se trata de la investigación que lleva a cabo alguien realmente interesado en conocer qué hay más allá de una marca, ¿no? Volviendo a Coca-Cola Cero muy rápidamente, la fórmula original incluía, como sabéis, ciclamato, que es un ingrediente que no está aprobado por la FDA, que es muy diferente a estar prohibido, eso es una cuestión, pero que está aprobado ni más ni menos que por la OMS, está aprobado por la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, lo cual quiere decir que 27 países en Europa lo tienen aprobado, tiene más de 75 estudios que garantizan su seguridad y la razón por la que se cambió la fórmula no es estrictamente ese ataque, sencillamente ahora tenemos una fórmula mejor que no tiene conservadores. Os digo un secreto sobre la fórmula de Coca-Cola. La fórmula original nunca se va a cambiar, es así desde 1886. Pero si mañana nos llega una fórmula mejor de Coca-Cola Cero, de Fanta, de cualquier otro producto, que haga más aceptable el producto por parte de los consumidores, que tenga atributos que lo mejoren, lo vamos a aprovechar. Eso por un lado lo tenía que decir, ¿no es cierto? En cuanto al tema de autorregulación, al tema de legislación, aquí voy a hablar no como representante de Coca-Cola, voy a hablar como antiguo periodista. Yo soy redactor, soy periodista de formación, trabajé en la agencia EFE y en el diario El País antes de trabajar en Coca-Cola. Entonces, nosotros como periodistas tenemos un pánico en el ADN contra cualquier tipo de regulación que tenga que ver con la libertad de expresión.
¿Y por qué lo tenemos? Porque realmente la libertad de expresión, igual que es fundamental para el desarrollo de la democracia, ya existen reglamentados unos delitos contra la libertad de expresión. La calumnia, la difamación, las amenazas, son delitos que están tipificados en el Código Penal de cualquier país. Y da igual que los envíes por carta, las amenazas, que sea una llamada telefónica o que utilices Internet, no deja de ser delito. El problema que plantea Internet es que el anonimato es mucho más fácil que en el otro tipo de formas de delictivas que hemos padecido hasta ahora. Entonces, como periodista, yo por supuesto estoy por la autorregulación. Creo que todos aquellos que usamos la Internet con una intención justamente de propagar información, de mantener diálogos con los demás, de intentar hacernos más transparentes, creo que no necesitamos que nos digan qué tenemos que decir ni cómo debemos decirlo. Son precisamente aquellos que utilizan la Internet para chantajear, para robar información financiera, para desprestigiar otras marcas. Y ahora os voy a dar otro pequeño dato para que veáis que no solamente son los bloggers los que hacen campañas contra empresas. En definitiva, aquellos que violan la ley utilizando un medio de comunicación como cualquier otro, es para ello para lo que sí debe haber una ley, que yo creo que ya existe. Lo que hay que buscar son las avenidas para que esa ley que ya existe se aplique a un medio nuevo, un medio pujante, un medio que se transforma día a día y que es este maravilloso mundo de Internet. Y cuando decía que os iba a hacer una pequeña referencia, os voy a dar un caso muy específico que nosotros hemos padecido y que tiene muchísimo que ver con el de Coca-Cola Cero. En Argentina lanzamos un producto, agua Dasani, un agua perfectamente asumible como cualquier agua, y hubo una campaña de desprestigio brutal diciendo que tenía ingredientes cancerígenos. Prácticamente la de Coca-Cola Cero fue un calco de la que sucedió con Dasani. Y lo que son las casualidades de la vida. Una agencia de publicidad que trabajaba con nosotros estaba haciendo un proceso de selección de personal y entonces contactó a un candidato que en su currículum, ni más ni menos, que les presentó cómo él organizó para Danone Argentina, una campaña de desprestigio contra la marca Dasani para que no perjudicara las ventas de Danone en Argentina. Obviamente ahora hay un procedimiento judicial en curso en Buenos Aires, hay 2 gerentes de marca de Danone Argentina, no ha sido la entidad general, obviamente las responsabilidades también son individuales, y el señor que trabajaba en la agencia están siendo procesados por los daños que causó, no solamente a la reputación, que siempre son difíciles de medir, pero sí se pueden medir, por ejemplo, un daño a las pérdidas de ventas, ¿no? Entonces este es un tema bastante interesante, un tema que es real y un tema que curiosamente el rumor de Internet de Coca-Cola Cero nos ha vuelto a refrendar que está ahí, que existe, y no solamente somos nosotros, hay miles de casos. Tengo aquí ejemplos de Red Bull, tengo ejemplos de la propia Danone también ha sido objeto de ataques, y si queréis os leo los 5 últimos bulos que hay ahora mismo en Internet para que os hagáis una idea. Son muy rápido, así que ya paso la palabra. Cierra con llave tu coche, no utilices el mando a distancia. Hay una banda internacional de delincuentes que ha desarrollado un aparato que capta el código de cierre del coche cuando se acciona el mando a distancia para abrir o cerrar el vehículo y entonces roban los vehículos. Especialmente les gustan los todoterrenos y los SUVs. Entonces, en definitiva, estoy seguro de que eso os va a llegar a alguno de vosotros en algún momento y con una lista de distribución que probablemente ha dado la vuelta al planeta varias veces. Hay uno de Baba y McCain, pero ese ya se ha quedado viejo, entonces lo vamos a dejar. Luego hay una importante marca de enjuague bucal, que es en realidad el repelente para mosquitos más poderoso del mundo. Si pones varios teléfonos móviles junto a granos de maíz y los haces sonar, las radiaciones que desprenden al recibir las llamadas los convierten en palomitas. Y el acceso a Facebook, y este probablemente lo conocéis, y a otras redes sociales es cada vez más lento por el excesivo número de usuarios. Aquí no se trata de bloggers, no se trata del periodista ciudadano, que es un concepto que a mí me parece fascinante, me parece que es algo que deberíamos ser todos nosotros, periodistas ciudadanos. Aquí se trata de gente que o por mala fe, o por ingenuidad, o por pura guasa, como decimos en mi tierra, está utilizando Internet para distribuir todo tipo, como habéis visto, llamar a esta información es poco más que aventurado, ¿no? Bueno, en mi caso creo que hay... Llegando a la pregunta original, si no me equivoco, ya será la cuestión de sindicar o regular Internet, la ética en Internet o no. Yo siento que sería la peor acción que se podría hacer en cuanto a este fascinante medio de comunicación que por primera vez hace que cualquiera de nosotros en principio pueda ser un periodista, un comunicador, una persona que pueda externar su opinión acerca de algo. Evidentemente, sin ser redundante hacia los conceptos que ya se manejaron, quiero decirles la experiencia que, por ejemplo, yo he tenido. Cuando tú escribes algo o haces un podcast y la gente te escucha, puede haber sentimientos encontrados. Va a haber gente
que le pareció la última Coca-Cola del desierto, eso se dice en mi tierra, o va a haber el que te diga que es una cosa que no tiene ningún sentido. Afortunadamente ha habido más positivos en mi caso que negativos, pero siempre va a haber alguien con el que no está de acuerdo contigo. Este medio, a diferencia de cualquier otro, permite que la crítica esté externada exactamente donde está el objeto de la noticia. Entonces, tú tienes la oportunidad instantánea de, muchas veces me han dicho que no iban a leer o bajar un podcast, pero debido a la crítica que tuvo, les interesó entonces saber de qué se trataba y muchas veces molestos con la crítica, embaten contra el mismo individuo que hizo un comentario que a los demás sí les pareció bien. Yo siento que la regulación, una vez más, viene a través de la masa, viene a través de la gente que externa su opinión acerca de un tema. Y no hay un solo humano, en mi opinión, estúpido en este sentido. Hay estadística, y cuando la estadística y la tendencia te marca que una gran cantidad de gente de ese ecosistema que lee o que escucha algo, opina y puede opinar sobre algo, por favor díganme cuántos de ustedes han mandado una carta a una redacción de una revista de un artículo que no les pareció. ¿Cuántos? Uno, y ella porque es su chamba, dos, ¿no? ¿Y cuántos han podido publicar algo por su lado para poder ser externados a sus comentarios? Por supuesto. Entonces, ¿cuántos de ustedes no tienen la facilidad instantánea de opinar sobre algo? Evaluar un video de YouTube, echar un ojo acerca de alguna situación de X o Y. Por favor, es fácil, es rápido, es cómodo y sobre todo es asequible. Sucede en el momento en el que pasa. Yo estaba muy preocupado siendo analista en CNN y en otros lugares de cómo iba a crecer mi blog, ¿no? La sorpresa de Internet, que no es ninguna sorpresa, es que es viral. Es el único medio en donde se propaga la información a una velocidad no predecible y muchas veces a un precio ridículo o nulo, que te da la oportunidad de verdaderamente estar en tela de juicio en el ojo de millones de personas cuya única limitante sea entender el lenguaje en el que hablas. Entonces, la conclusión para mí es, no creo que se regule, creo que ya está regulado y muy duramente regulado por el propio usuario y su opinión acerca de lo bueno y lo malo. Alejandro. Yo la verdad es que no veo en qué, no es mutuamente excluyente lo uno con lo otro, me parece. Yo lo que veo es que hay cosas que no podemos tolerar. No podemos tolerar pornografía infantil, no podemos tolerar tráfico de personas utilizando algunas plataformas o algunos portales. No podemos tolerar tampoco cuestiones de prostitución. O sea, eso no lo podemos tolerar, simplemente. Y eso no implica que la regulación en ese sentido, en todo lo demás, no tengamos libertad. O sea, no veo en qué una autorregulación estaría en contra de un derecho positivo, pues, ¿sí? No veo en dónde estaría la mutua exclusión. Yo creo que hay cosas que no podemos tolerar, eso creo que lo tenemos todo muy claro. No podemos tolerar pornografía, no podemos infantil, prostitución, etcétera. Pero eso no implica que al regularla no permitamos que todo lo demás siga funcionando. Las críticas de YouTube, algunos videos de YouTube, se puede uno meter y ve uno cada cosa que bueno. Pero bueno, vaya, el espacio se presta, ya cada quien sabe si contesta o no, cada quien sabe qué tanta atención le presta eso o no, que es lo que decía Octavio, otra vez, la ética que ustedes como usuarios o que el usuario ha desarrollado va mucho más avanzada que la moral de la persona que quiere imponerla ahí, me parece. Entonces el usuario sabe al final del día qué contestar o qué no, sabe que los correos basura ya no les hace caso, sabe que hay cosas que ya no puede seguir tolerando y finalmente espero que todas esas cosas vayan desapareciendo poco a poco, porque esta ética precisamente bien fundamentada del usuario a la larga va a terminar destrozando esos abusos o esas, sí, abusos creo que es la palabra más correcta, por parte de algunas personas. Entonces yo creo que podemos optar por un modelo que permita perfectamente las dos cosas. Por un lado, una autorregulación en el sentido de libertad y en otro sentido también podríamos estar haciendo algunas legislación muy específica y esta legislación no puede, por razones obvias, estar circunscrita a un país. Tiene que ser una legislación en la que todos nos pongamos de acuerdo, digamos, el país en donde esté este servidor que está trabajando cuestiones de pornografía infantil, no lo podemos tolerar. Y listo.
Me parece que la cuestión debería por ahí, evidentemente el problema de ponernos de acuerdo es lo que nos va a tomar más tiempo, pero me parece que por ahí tendríamos que ir, no es excluyente, porque si no, nunca vamos a salir de esta discusión un tanto bizantina que no nos va a permitir seguir haciendo, me parece, cosas más interesantes con Internet. Octavio. Sí, primero, también haciendo uso de mi derecho de réplica, un comentario, Rafael, sobre el tema de la fórmula. La segunda parte es la que nos faltó en términos de información de Coca. Ya retiramos la vieja Coca Cero y estamos introduciendo esta, no por la fórmula mejorada, sencillamente porque nos interesa, evidentemente, la gente, ¿no? Me parece que ese es el mensaje. La gente, en términos generales, yo en particular también, me quedé, bueno, retiran la Coca y le dan la razón a quienes afirmaron este rumor. A mí me hubiera gustado que Coca me diera también el argumento, mira, la retiro porque me interesa mejorar la fórmula, que me parece que fue la parte que era indispensable comunicar, transmitir correctamente. Bueno, y en el caso concreto, autorregulación regulada, y no es un juego de palabras, pero antes, educación digital, alfabetización digital. O sea, si estamos pensando en una respuesta inmediata, claro, autorregulación regulada, pero si pensamos a mediano plazo y en términos de una cultura profunda, donde se tenga que sancionar menos, necesitamos alfabetización digital, y una alfabetización digital soportada por la ética. Eso pensando a 4, a 5 años, donde no es sexenal ni es electorera el tema educativo, los resultados se ven más a largo plazo, pero es la mejor inversión. Entonces, si queremos sancionar menos, eduquemos mejor. Primero educación digital y luego autorregulación regulada. Ok, quisiera, antes de continuar con las preguntas, que ya nos queda un poquito de menos tiempo, invitarlos también a que si tienen alguna pregunta, me la hagan llegar para poderla compartir con los panelistas. Y lo siguiente es, todo lo que hay en Internet es mío y es libre, o tú decías, Moisés Polishuk, se vale copy-paste, si hay música, bajo música, la propiedad intelectual. ¿Qué pasa con la ética y la propiedad intelectual? De nuevo, una opinión muy personal, ¿no? Creo que Moisés además la avanzó al principio del debate, y creo que hay una cierta relatividad en considerar qué es propiedad intelectual o qué no lo es en la Internet. No, de hecho, estamos usando muchos de nosotros programas como Firefox que bueno, están ahí directamente para que su uso sea libre por parte de los navegantes de Internet. Es el concepto que hay detrás, el propio creador está cediendo su propiedad intelectual para que sean utilizados. Y claro, obviamente ahí no puedes hablar de un robo de propiedad intelectual, pero también es cierto que hay gente, hay artistas, hay creadores, hay empresas, hay instituciones que obviamente han invertido tiempo y dinero en el desarrollo de contenidos, en el desarrollo de formatos, en el desarrollo de materiales de todo tipo que se presentan en Internet, y que también tienen el derecho, por lo menos el derecho en principio, de manejarlos y de cuidarlos. Yo os puedo dar un caso muy interesante por lo que significa, no por la importancia que tiene, pero es muy simbólico. En Colombia hay una tienda de plata, que es la más famosa del país, que se llama Argenta. Argenta, curiosamente, no tiene un sitio de Internet. Y entonces yo fui dirigido casi como si fuera una especie de sitio en las catacumbas de Bogotá y tal, hasta que lo encontré, y les pregunté que por qué no tenían sitio de Internet donde pudiéramos ver un catálogo. Y dice, lo tuvimos, pero nos copiaron todos los modelos, lo tuvimos que quitar. Entonces, obviamente, de nuevo, hay una cierta relatividad. Creo que hay, y también hilando con lo que decía hace un momentito, tiene que haber una declaración ex profeso del propietario de los derechos o del autor de la obra en cuestión en cuanto a la capacidad de su uso, para que la gente la use de forma tranquila y de forma libre, ¿no? Como sucede en Wikipedia y en otros wikis, ¿no? Pero si no, habría que tener cuidado porque obviamente, bueno, yo creo que todo autor tiene derecho a disfrutar del rendimiento que le pueda proporcionar una obra de arte, una obra literaria, una obra de video, como la queramos considerar. Pues básicamente, sí quiero aclarar, no estoy a favor del copy-paste. Lo que quiero dar a entender con esto es, yo he sido víctima severa de abuso de copia de propiedad intelectual en este caso. Al escribir el blog o el podcast y de hecho toqué el tema del copy-paste en uno de ellos,
hablo de un concepto muy importante. Al dejar público el blog, y uno de los comentarios de algunos de los que hablaban en este incidente, por eso hablo de las masas, decía, pues si no quieres que te lo copien, no lo publiques en internet, ¿no? Esa era la cosa que decían ellos, ¿no? Y otros que decían claramente que, espérame, o sea, ¿qué atribución le diste tú a esa información para que los demás puedan o no usarla? La conclusión a la que llegamos después de ver todo lo que ha sucedido es lo siguiente. Hay un código internacional para hacer claro que tiene una condición para ser propiedad intelectual, es un circulito rojo, es un circulito que dice una C y que tiene una leyenda, y con el simple hecho, en una gran cantidad de países que tienen suscritos un tratado de este estilo para poder hacer referencia a la propiedad intelectual, basta con poner eso para hacer ver que te tienen que pedir permiso para hacer alguna cosa con esa información. Sin embargo, mi teoría en el caso del blog y el podcast es verdaderamente ofrecerle al que le interese mi información de manera pública. Ahí la única cosa que yo digo que la ética marca es, si vas a hacer uso de mi información, haz una referencia con la liga directa a mi información o indica que la información fue mía. Por una sencilla razón, ¿qué pasa si te preguntan sobre ella? ¿De veras vas a poder opinar sobre ella como yo? Entonces la respuesta cuando es no, pues no puedes atribuírtela como tal. Pero siento que el medio viralmente te permite ser conocido. Créanme, yo no podría llegar hoy en día, mi blog está rayando las casi 400,000 hits. Si hacemos una comparación de eso, con un cero esfuerzo de mercadotecnia de yo poner pancartas en los sitios para que… No, esto sucedió viral, ¿ok? Empezó en marzo de 2007 y ahorita ya estamos en 391,000 hits, ¿ok? ¿Qué te dice eso? Que muchos se han referido a la información de uno a otro y ha pasado a ser viral. Y eso es lo genial de este medio. Y puedo decirte que han sido probablemente 3 casos en todo el tiempo en el que me han dicho, oye, pero tú no escribiste esto, lo escribió no sé quién que hizo un copy-paste de mi artículo o de lo que sea y se lo atribuyó, contra decenas o centenas de miles que verdaderamente facilitan a su comunidad la información para que los demás la usen. Esa es la nueva ética que hemos oído ahorita acá de la gente no es tonta, la gente sí puede saber qué es bueno y qué es malo, la gente puede entender cuándo no se debe de atribuir algo que no le corresponde y cuándo sí, pero finalmente creo que esto que estamos viviendo ahorita es lo que yo denomino la sociedad de la botana también, que es nadie busca el fin último de las cosas. Tú crees todo lo que ves que te llega en un documento y eventualmente haces fe ciega de ello. Cuando en realidad, oye, a ver, ¿pero por qué dijo eso? ¿A dónde más hay? ¿Cuánto buscar de eso? Y te doy por lo último entonces mi conclusión, en la que yo uso cuando yo quiero ver si algo verdaderamente es un copy-paste o verdaderamente es un objeto único de la información. Busco cuando menos un número impar de referencias sobre ese tema. Si alguien dice eso, busco cuando menos 2 temas más para hacerme un juicio de valor con 3 puntos. Si no me convenció, no me conformo con 4, sino que busco 5. Y así me voy. Eso me ha servido a mí para poder llegar a hacer o encuadrar muy bien dónde está la información que a mí me llama la atención, ver si tiene algo de veracidad y si fue el que lo dijo quien verdaderamente lo dijo. Es educación, y aquí hay que trabajar en eso. A la larga, todos sabemos que no es bueno citar un recitar un libro sin poner la fuente. Me parece que a la larga, hoy lo vemos también en cuestiones de internet. Entonces, la solución es educación, no hay ninguna otra, algo más allá de eso. Es educación para la era digital, entender qué significa esta C o esta Creative Commons, o lo que sea, que la forma que esté citando. Normalmente quien pone algo en internet es precisamente porque quiere compartirlo con los demás, y en el mejor de los casos, y aquí hay personas que trabajan muy bien blogs, es precisamente estar en contacto con las demás personas. Entonces, además, no solamente es eso, sino dice Pierre Levy, dice muy bien, es inteligencias en conexión.
¿Sí? Estas personas que queremos hacer dialéctica juntos, y si no te gusta mi opinión, contéstame, y yo te contesto, y yo te rebato a ti a su vez, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a una definición, una construcción mucho mejor hecha, mejor trabajada, donde pensó más de uno, donde hubo más de una persona que participó en la construcción de algo nuevo que estamos haciendo juntos. Entonces, a mí lo que me parece que aquí es educación, otra vez educación para los medios, y en este caso educación para las nuevas tecnologías, y podemos llegar a hacer algo interesante, otra vez asumido como creo, entendido con una cuestión de segunda naturaleza, de una ética de los medios, que nos ayude a ser mejores, que nos ayude a entrar en contacto con personas que quizá nunca hubiéramos conocido por condiciones geográficas, por condiciones de edad, por coincidencia, etcétera, y podríamos trabajar juntos y hacer más cosas juntos y mejor. El tema es difícil, porque hay empresas, una Microsoft, que están en un momento dado patentando cuánta cosa se te ocurre. Yo tuve un sueño, I have a dream, pero este sueño implica suponer una red satelital que puede comunicar avatares, ya lo patento. Eso no existe ahorita, no hay las condiciones materiales para poderlo concretar, no importa, ya los derechos han sido comprados, han sido tramitados por Microsoft para que cuando esta aventura sea posible, pueda en un momento dado explotarla. Entonces, al amparo de los derechos de propiedad intelectual, se han cometido también grandes abusos. Estoy pensando en una versión contraria, en Free Culture, en Lessing. Y si ustedes recuerdan, vieron seguramente la mayoría el video de Prometheus. En un escenario futuro, el autor de Free Culture, que es muy congruente, su libro ustedes lo pueden descargar por completo de internet, señala básicamente que la propiedad intelectual es abolida, porque es imposible pensar en un momento dado en un único creador. Hoy estamos montados y lo que pensamos se lo debemos pues desde Aristóteles a Hegel, pasando por Marx y pasando por muchísimas otras personas que han realizado contribuciones definitivas, ¿no? Entonces, si en términos de la economía del conocimiento, el problema va a ser ese, hasta qué punto, sigo con la tesis de sincronía, podemos garantizar la expansión de estas redes de conocimiento con la propiedad intelectual, con esquemas de propiedad intelectual que corresponden a una visión capitalista terriblemente superada. No tendríamos que considerar otras opciones, Creative Commons puede ser hasta cierto punto una alternativa, pero que efectivamente nos permitan despegar hacia la sociedad de la información y el conocimiento, y contradicciones interesantes, ¿no? Tim Berners-Lee, que desarrolla la web y la da gratuitamente a todos, y hoy en buena medida internet y la web 5 es la promesa que puede ser gracias al pensamiento de Berners-Lee, es una de las primeras personas que ridiculiza la web 2.0. Dice, no hay web 2.0, pues que es la web la única que tú concebiste. No podías considerar que en un escenario posterior la gente se apropiase de la web, la hiciera extensión de sus búsquedas y hiciera de la web algo muy diferente a lo que hoy es viable pensar como web 2.0. Es decir, nos puede traicionar finalmente el subconsciente, incluso en personas tan generosas como en Tim Berners-Lee, que dice, bueno, yo fui y todo el mundo me reconoce como creador de la web, y hablar de una web 2.0 o una 3.0 es una payasada. ¿Por qué? Porque escapa al control, a final de cuentas, de mi círculo de reconocimientos. Yo soy reconocido como el creador de la web, y quizás estoy trabajando en la web semántica, que sería el escenario de la web 3.0, pero finalmente la 2.0 le incomoda a Tim Berners-Lee. Así de pequeños, así de egoístas y así de humanos somos. De hecho, Tim Berners el pasado 14 de septiembre anunció la creación de su fundación, The World Wide Web Foundation, que es www.webfoundation.org, que se dedicará, entre otras cosas, a examinar la fiabilidad de la web. Y entre comillas, perdonad por la interrupción, dice, cualquier teoría conspiratoria puede llegar a miles de personas y causar un enorme daño. Eso fue un comentario de Tim Berners a la BBC. Y aprovechando, finalmente esto es un debate. Entonces, del todo el tema que está aquí, que acabas de describir, solamente tengo yo una opinión ahí.
Ah, hablabas de I Have a Dream y que se puede patentar el Dream y de Microsoft. Bueno, da la casualidad que Microsoft además es uno de mis clientes, entonces no quiero les damos consultoría y no quiero ser un defensor a lo loco. Quiero hablar de en general, quitemos la palabra Microsoft y pongamos cualquier compañía que produce propiedad intelectual. Mira, yo he tratado de alguna vez en un sueño guajiro de patentar una idea. No existe método para ello, ¿eh? O sea, no puedes, tú puedes tener una excelente idea, la idea no se puede patentar. Para tener una patente tienes que seguir un procedimiento y tienes que tener diagramas y una serie de cosas que te permiten tener ciertos lineamientos. 1. 2. Tal vez podrías tener derechos de autor sobre una idea, la cual hiciste a manera de un escrito, y ese escrito en sí mismo nadie puede decir que no es tuyo, mas sin embargo al leerlo ellos pueden hacer algún cambio muy elemental de todas maneras y finalmente deja de ser de todas maneras algo tuyo. Entonces, lejos de eso, sí, porque este fue uno de estos casos que yo estoy mencionando dentro de lo que yo hablo de no creas nada por el simple hecho que te digan que es verdad. No, me fascinaría que lo que él dice fuera real, ¿eh? De que yo pudiera patentar una idea. No se puede. Lo que puedes patentar es un método y ese método tiene que tener una característica muy propia de elaboración. Coca-Cola tiene una patente de la Coca-Cola y es un método de producción y es una forma particular de cómo se hacen las cosas y por qué sabe a lo que sabe, y eso sí se puede patentar. Pero una idea, por favor, ahorita que hablamos de educación, me siento y quiero aprender cómo hacerlo. Yo no he encontrado el método, perdón, ¿eh? Ok, antes de comenzar en las preguntas del público y de llegar a las conclusiones, quisiera preguntarles, ¿la privacidad en Internet es una ilusión? ¿Es un derecho? ¿Existe? Fantástica pregunta y muy difícil de responder. Yo creo que quien utiliza fines legítimos no debería tener problemas con el tema de la privacidad. Quien no va a violar la ley, quien no va a buscar pornografía infantil, quien no va a lanzar ataques terroristas a través de un sitio especial y tal, en principio no tiene que tener problemas de que se sepa que está diciendo lo que está diciendo y que está accediendo a donde está accediendo. El problema, obviamente, es cuando la privacidad es agredida intencionalmente, por ejemplo, a través de los virus, a través de los spams, a través de otro tipo de cuestiones. Entonces, sí, efectivamente, si dejas la máquina conectada y abierta, puede ser objeto de ataques y de sustracciones, incluso de información, ¿no? Entonces, es difícil, de nuevo, es difícil de contestar. Yo, en principio, la privacidad me parece, por ejemplo, menos importante que la libertad, en lo que se refiere a expresión y demás. Creo que está a un nivel secundario de importancia. Una de nuestras divisiones en la compañía es seguridad informática, entonces puedo decirles algunos temas tal vez relevantes aquí que son puntuales. La privacidad es una selección de acuerdo al grado de peligro que corre alguna información en particular y recae en ciertos estándares y lineamientos perfectamente definidos para lograrla. Está en tus manos el querer hacer que tu información sea tan privada como tú quieras. Yo, por ejemplo, hoy en día puedo decirles que exitosamente puedo usar mi celular con el de otra persona y tener un aditamento adicional que permite que toda mi comunicación con esa persona sea totalmente cifrada y que no pueda ser asequible a nadie. Puedo decirles también que lamentablemente en México, cuando tú pasas tu tarjeta de crédito en una terminal de esas que te llevan a la mesa, la verdad es que la información que viaja de esa terminal hacia el banco no está encriptada y cualquier intermediario dentro de esto, y esto no es ningún secreto, no estoy revelando aquí un área de oportunidad de negocio, estoy dando a entender que así funciona lamentablemente en México y que mientras no se establezca el uso de, por ejemplo, tarjetas con el chip, ¿sí? Ese doradito que tienen y demás, y que tú le puedes tener que poner un código de acceso a cada transacción, literalmente hablando, tus transacciones hoy en día son públicas, ¿eh? Lo que viaja es totalmente identificable con tu número de tarjeta, con toda tu información. Esto que te acabo de decir probablemente te molesta, pero la pregunta ahora entonces es
cada cuánto has tenido un problema de que en este tipo de operación, no que te robaron la tarjeta o te la clonaron, sino que se fue de la terminal bancaria hacia tu banco, ¿cuántos han experimentado un problema? Si te puedo decir que en México está muy grave ese problema y es el 0.3% de las transacciones, que equivalen a más de 3,000 millones de pesos, por cierto, anualmente, es una fracción de todas las transacciones, de todas maneras, que existen en Internet. De ahí que, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que no sea asequible tu información? No la pongas en Internet. ¿Quieres que sea privada? El peor lugar para ponerla es en un lugar público. La traducción de esto es, ¿quieres que sea más segura tu información? Encríptala. Y existen decenas de algoritmos para hacerlo. Una vez más, creo que es la decisión de la gente más allá de tener que hacer que todo sea encriptado y con eso generar un overhead administrativo a cualquier operación en Internet que finalmente no conduce a lo que fue el objeto que percibieron cuando se fundó la web, que fue precisamente compartir información allá en el CERT, ¿no? En el CERT. Aquí, bueno, nada más para puntualizar, me parece que no podemos confundir hacer público con permitir que me lo roben. O sea, son dos cosas completamente diferentes. El hecho de hacerlo público no significa que te estoy permitiendo que me lo quites, o que voy a hacerme tonto y no voy a ver y me lo vas a quitar. Me parece que ahí tendríamos que hacer la distinción. No puede ser que yo tenga seguridad por tener un aditamento extra al que tengo. Me parece que la discusión no iría por ahí, porque el asunto de privacidad es una cuestión de dignidad. Entonces, lo que yo pensaría ahí, y son de las cosas que creo que hay que regular, esto por ejemplo, no puedo transigir con mi privacidad. Y bueno, evidentemente con ciertos límites. La discusión esta del acta patriótica de Bush, de voy a permitir que todo mundo pueda escuchar conversaciones de telefonía celular, que seguramente lo hacían, o sea, antes, eso no es ninguna novedad, pero digamos que ahora se legitimó, gracias al lamentable accidente, bueno, el incidente del 11 de septiembre, me parece que no es la solución escuchar o no escuchar, no es necesariamente la solución. Tiene que ver otra vez con una cuestión más profunda, que es la cuestión de dignidad. Entonces, cuestiones como privacidad no es una cosa que sea susceptible a que alguien me la quite, porque es una cuestión de dignidad. Y al ser una cuestión de dignidad, es una cuestión que es mía y que nadie más puede intervenir en ella. ¿A qué me refiero? Sí, puedo ser un pederasta, sí, puedo ser lo que ustedes quieran, pero no por ese hecho soy susceptible necesariamente a que se me escuche, no necesariamente soy susceptible a que no tenga privacidad. Yo recuerdo mucho una metáfora de Jean-Paul Sartre, de que alguna vez quemó la alfombra de su casa y llegan sus papás y le dicen, ¿fuiste tú? No, yo no fui. ¿Fuiste tú? No, yo no fui. Bueno, no te preocupes, si no me dices quién fuiste, si no me dices que fuiste tú, Dios te vio y Dios sabe que fuiste tú. Y el otro se queda así, ¿no? Terriblemente. Dice, bueno, pues si Dios sabe que yo fui y no respeta mi dignidad, pues no tiene nada que estar haciendo como Dios. Entonces, la cuestión, me parece, es una cuestión de mucho más de fondo. Y es otra vez, necesitamos educación para estos medios y por otro lado necesitamos regulación para este tipo de cosas, más allá de que eventualmente tengamos que romperlas porque tengamos suficientes argumentos como para decir que Alejandro Campo está haciendo algo que no debe hacer, o algo que puede estar dañando la integridad de un tercero, o algo que está poniendo en duda, o está haciendo alguna actividad que tiene que ver con algo mucho más allá de una crítica sobre algún tema en específico y está persiguiendo un fin de destruir a una empresa o la que ustedes quieran. Pero aquí a mí me parece que la cuestión es de dignidad y esta hay que defenderla y mucho cuidado con las caídas de sistema, cuidado con ese tipo de cosas. Esos a veces me parece que son argumentos muy tontos para que de pronto dejemos de pensar y consideremos a veces que tenemos que aceptar esto aunque no nos guste porque pues es el menos malo de los mundos vivibles, me parece. Solamente damos Octavio, y damos derecho a Moisés de réplica. Sí, muy rápido. La precisión es la siguiente. Tengo muy buenas amistades en Microsoft. De hecho, me toca participar en un próximo evento, la generación Messenger, que están preparando ¿qué es? ¿En qué lugar? Es en el Estado de México. Bueno, y muy en concreto participa Alejandro Salum, Mariate, tenemos una cátedra aquí. Si perfilase las críticas hacia Microsoft,
sería por el juicio que la administración Clinton en un momento dado estableció por prácticas monopólicas todas las demandas de Cisco, de Apple, pero no es el caso. Básicamente el comentario fue por una serie de cuestionamientos de la red Innova, de la red desarrollada por Alphonse Cornella en términos de acaparamiento del talento, como en un momento dado la gente que ha desarrollado determinado tipo de proyectos o incluso prototipos no los puede fondear para llevarlos a cabo. Es cuando entran estos agentes, contratan, compran los derechos y a su vez los patentan en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Ese fue básicamente el comentario concreto. En términos de lo que estamos platicando, del espacio público, el espacio privado, y muy en concreto a partir de la reflexión que presenta Alejandro, hay un libro maravilloso de Kevin Mitnick, si ustedes lo ubican. Fue uno de los hackers más conocidos, estuvo mucho tiempo encarcelado, se le acusó de haber robado información del Pentágono y una serie de datos confidenciales. Nunca se le comprobó haber robado un peso. Él actualmente dispone de una oficina de seguridad que da asesoría, consultoría a muchísimos gobiernos e instituciones, ahora está en el otro bando. En este libro que se llama The Art of Deception, el arte del engaño, tipifica muy en concreto la figura de algo que denomina el social engineer, y no es el ingeniero social, es un tipo capaz de extraer información de distintas organizaciones, ya sea por un espíritu lúdico, porque a final de cuentas es un activista o se dedica al espionaje industrial. Estos activistas tienen como figura mítica a Captain Crunch. El Captain Crunch fue una especie como de pre-hacker que imitaba los sonidos del teléfono. Entonces, gracias a que imitaba con su voz una habilidad impresionante, eso, Mitnick usurpa la personalidad de Captain Crunch en una primera etapa, consigue en un momento dado abrir determinados accesos telefónicos a determinadas empresas. La gran sentencia de Mitnick es pavorosa. O sea, tú puedes tener todos los mejores sistemas de seguridad, los mejores firewalls, puedes contar con el mejor software, pero a final de cuentas tú sigues siendo vulnerable, porque el tema de seguridad es un asunto de cultura de la gente, es como en un momento dado a quién le compartimos esta información, dónde tiramos los directorios telefónicos, cómo en un momento dado la secretaria, el director general responde determinado tipo de preguntas. Extraer información es muy fácil. Y además hay toda una literatura aquí bondadosa de que cualquier persona en un momento dado que entra o está ya dentro de tu organización, pues ya es una persona familiar y tú la puedes guiar a la oficina del presidente, etcétera. Hace algunos años nosotros administramos el website de la Cámara de Senadores. Hackearon las páginas que estaban en un mismo servidor que gobernaba la gente de informática y fue un drama. Colocaron la fotografía, el dibujo de Jessica Rabbit reemplazando a la presidenta de la Gran Comisión, que era, ¿te acuerdas, Fer, del nombre? Bueno, alguna de las dos. El caso es que cuando reemplazamos, quitamos a Jessica Rabbit y colocamos nuevamente la foto de la senadora, muchos senadores se enojaron, dicen qué barbaridad, cómo vuelven a colocar la foto de esa señora tan fea, hubieran dejado mejor a Jessica Rabbit, por favor. La gran lección de toda esta situación, ahí contrataron al TEC, teníamos a una persona experta en asuntos de seguridad que ahorita está en el Banco de México, Jesús Vázquez, y Jesús Vázquez realizó una intrusión muy sencilla, con una copia fotostática con el logo del Senado de la República, entró a las oficinas de la Gran Comisión y le pidió a la secretaria el password de una senadora, se lo dieron y dejó un recado en la pantalla. La vulnerabilidad no es un asunto a final de cuentas que se pueda superar tan fácil a partir de la ilusión de tengo el mejor software, tengo los mejores guardias, tengo el mejor equipo de seguridad. Es un asunto cultural y es un asunto en el cual la comunicación y cómo conversamos todos, qué tipo de información damos de nuestras organizaciones en las acciones comunicativas cotidianas resulta determinante para la seguridad de muchísimas empresas, ¿no? Entonces, eso en términos del aspecto de seguridad y en términos de los espacios.
Quizá las categorías de público y privado que planteaba Habermas hoy nos resultan insuficientes para hablar, además de un nuevo espacio muy complejo que es en sí Internet. Hay quienes hablan de la dimensión internetacional, utilizando los híbridos de la palabra Internet and International. No lo sé, pero Internet es algo de otras esferas, más las dimensiones que yo trato de proponer a los demás, y eso lo vuelve más complejo. Quizá el problema radica en tratar de estudiar Internet con viejas categorías como espacio público y privado. Quizá hay que comenzarlo a entender como un espacio cultural independiente, más complejo. Entonces, nada más, muy rápido, aclarando un punto que me quedó a mí con ganas de nada más especificar. Cuando hablabas tú hace un instante, hablabas de que todo mundo puede ya escuchar las conversaciones de la gente, y tengo que ser muy puntual en eso, porque luego la gente se queda con la idea de que tú tienes derecho de hacerlo. No, a partir del incidente de 9/11, de hecho, se creó una primera versión de algo que se llama el sistema Carnivore, de lo que sería el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en conjunto con otras agencias, que permite filtrar ciertas informaciones mediante ciertos algoritmos acerca de conversaciones y amenazas e individuos particulares que se pueden detectar, y que en principio podría filtrar o ver todo el tráfico de Internet si fuera necesario para checar eso. O sea, esto no es algo que tú puedes comprar en la tienda de la esquina y puedes empezar a hacer tú. Esto es algo que solamente puede hacer el DoD, el Departamento de Defensa americano, en conjunto con otras cuestiones, y que ya ha evolucionado inclusive a cosas un poco más específicas de sniffers y demás que te permiten llegar a cosas más puntuales. Ese es por un lado. Por el otro lado, cuando hablaban de ingeniería social, efectivamente el punto es que no importa la tecnología, el arte de poder aparentar ser quien no eres, te permite llegar a características de poder tocar cosas que típicamente no podrías tocar con la tecnología. Y es toda una rama ya saliendo del tema de la ética, que se llama también en la parte técnica pentesting, ¿no? La capacidad de poder ver la vulnerabilidad de un recurso informático, pero con el consentimiento del que tiene el recurso. O sea, no es lo voy a hacer para ver qué pasa. Y ya escucharán ustedes dos términos, el hacker de sombrero blanco y el hacker de sombrero negro. Aquí sí es el tema ético. El hacker de sombrero blanco es un especialista informático capaz de poder hacer estas pruebas de penetración, que tuvo que alguna vez estar del lado negro, tal vez, o muy cerca de él, para poder hacer lo que se usa para hacer que eso pase. Pero su objeto es de lucro, o sea, quieren ganar dinero como organizaciones perfectamente establecidas para ayudar a compañías y a organizaciones públicas a que no los vulneren. El hacker de sombrero negro tiene la motivación negra, ¿no? En pocas palabras, de lo malo. Y quiere decir que son los que verdaderamente están buscando ver, sacar dinero y demás. De hecho, hay un reporte de ya está, hay tarifas, ¿no? De que te pagan entre $78 y $249 por cada información de tarjeta real en el mercado negro, ¿no? Y esto es punto y aparte. El punto de aquí, una vez más tocando el tema que nos aqueja, es la ética. Y es, a ver, si a ti te dicen, oye, por cada $100 que te depositen en tu cuenta, te dejo 2 y no preguntes, ¿tú darías tu cuenta? Ese es el problema que estamos teniendo ahorita. El crimen organizado está buscando a gente como tú, precisamente para, de una forma no ética, aprovecharte como lo que se conoce las mulas cibernéticas, ¿no? Que son personas perfectamente legales, honestas como tú, que finalmente, por tontos, no es otra razón, o por querer hacer dinero fácil, se meten en el crimen organizado con gente que sí te va a dar tus $2, pero copelas o cuello, ¿no? En pocas palabras después de eso, ¿no? Y ahí el punto es, mira, el secreto máximo a nivel de Internet de hacer negocio es uno y solo uno, trabajando honestamente, haciendo cosas que tienes que hacer, pagando los impuestos del país en el que estés para hacer que las cosas pasen, y no dándole la vuelta a las cosas para ver de qué forma engañas un sistema. Recuerda, finalmente, en este medio, tarde o temprano, sí hay mecanismos para encontrar lo que tú haces. Sí se puede saber qué viste. Es todo un tema con Google el saber que guardan toda
búsqueda que has hecho y perfilan con mucha precisión qué es lo que vas a querer hacer. Y inclusive, no sé si se acuerdan de Gmail, cuando se abrió, que hubo gente que se molestaba de que le saliera contextualmente anuncios de la información que se trataba en sus correos y que eso era un acto brutal de cómo es posible que tú vulneras mi privacidad. Bueno, a mí me fascina que suceda, porque pues, si es contextual y además quiero encontrar algo, pues me interesa, ¿no? Pero al que no, Google le dio la opción de pagar $29, no le quita, les prometo que todos los que usan Internet para eso tienen $29, para poder pagar una cuenta sin anuncios. ¿Quién de ustedes tiene una de esas cuentas? Sin anuncios. Sin anuncios. Una persona, quiero tu autógrafo, nunca había encontrado yo una persona que tuviera que pagar esa lanita para evitarse eso. Y la conclusión, ¿cuál fue? Que a nadie le importa. ¿Ok? Muy bien, pues a mí me gustaría dejar este espacio que nos queda para las preguntas del auditorio del público. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Ok. Si quieren, bueno, por allá y luego por acá. Bueno, ya tengo sonido. De entrada, felicidades por este panel. Ha resultado muy interesante. Las discusiones, al menos que han tenido por el momento en torno a estos temas, ¿no?, entre ustedes. Yo lo único que quisiera precisar y después pues conocer los comentarios, con respecto a la pregunta de regulación, debiéramos recordar que aquí en el caso de México sí tenemos una regulación, tenemos un marco en materia de comercio electrónico desde mayo del 2000, el 29 de mayo del 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las primeras reformas y adiciones a diversas disposiciones de la legislación federal en el caso de México. Se reformó el Código Civil, ¿no?, el Código Civil Federal. Tenemos en el Código Civil Federal, por ejemplo, ya el reconocimiento de los contratos hechos por la vía electrónica, cosa que no teníamos antes en el 2000. Se reformó el Código de Procedimientos Civiles, se reformó la Ley Federal de Protección al Consumidor, se adicionó todo un capítulo de comercio, refiriéndose al Código de Comercio Electrónico. Y bueno, no sé si lo había comentado también, pero hubo también adiciones a la Ley Federal de Protección del Consumidor, e incluso después de 2000, todavía en 2004, se hicieron algunos ajustes para tratar un poco el asunto de la protección de datos personales, que me parecen importantes porque iban en el sentido más de tener un marco que asegurara las operaciones en estos nuevos entornos, y no se limitó lo que ustedes comentaban, que era un poco el asunto de la libertad de expresión. Me parece interesante. Ahora, no sé, escuchaba ahí un poco dividida la decisión con respecto a, hay quienes se inclinan, sí, por una completa autorregulación, y hay otros que decían, bueno, que en algún momento determinado, al menos eso es lo que entendí, debiera haber una instancia que pues tendría que ser el gobierno a través de una instancia específica, que en un momento específico pudiera entrar para pues tratar de regular y de poner orden en lo que de repente pudiera ser un caos en Internet, ¿no?, haciendo pues cada quien lo que quiere hacer, que la verdad podemos encontrar también muchos ejemplos. Alejandro comentaba algunos ya, ¿no?, precisos: pornografía infantil, ¿no?, lo que se refería, redes de prostitución y otros aspectos importantes. ¿Por qué? Porque hay otra cuestión también, y con esto termino para darle chances a los demás a que pregunten. No creo que Internet en los próximos años pudiera estar completamente lejana de la intervención de nuestros órganos legislativos. Un caso que ha preocupado sobre todo a la industria, y seguramente lo veremos ver en los próximos años, es la imposición, ¿no?, la tasa de impuestos, que ya se ha empezado a discutir en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando en este caso se apruebe pues que la gente que esté comercializando en Internet tenga que pagar ciertos impuestos especiales, ¿no? Quisiera conocer también ahí sus opiniones en torno a esto, y con esto pues ya les digo y les doy chance a los demás que pregunten. Gracias. Ok, para eficientar esto les voy a pedir que respondamos brevemente, muy breve, lo más que podamos, para darle a los chicos también oportunidad de hacer otras preguntas. Claro, creo que la regulación que tú apuntabas tiene más que ver con formalizar
algo que ya estaba sucediendo de alguna manera. De nuevo, no hablo ahora como representante de nadie, sino más bien a título personal. Todos sabemos que las autoridades, cuando hablan de regulación, suelen manifestar eso de forma práctica en dos cosas, o impuestos, o cuando se trata de medios de información, censura. Aquí vamos más por el tema de censura. Y la defensa, por mi parte, de la autorregulación tiene que ver porque con algunas de las cosas de las que hemos hablado, por ejemplo, la pornografía infantil es un delito, se haga a través de Internet o se haga en el cuarto de baño de una estación de tren, entre dos señores pasándose fotografías. Es igual de delito. Entonces, es el delito lo que hay que perseguir, es las formas de buscar y de controlar ese delito, pero no es tanto regular un medio que de nuevo es la primera oportunidad que tenemos como seres humanos, como sociedades y como comunidades de poder expresarnos libremente, probablemente desde el principio de la civilización. Entonces, de ahí que, y además, de nuevo, mi background de periodista me hace rechazar como algo, el vampiro con el ajo, pues me pasa lo mismo cualquier tipo de amenaza de regulación, ¿no? Yo coincido en el asunto de la regulación dictada por alguien, porque ese alguien es como decir que se evite el delito en el mundo, pues la pregunta es quién va a cerrar la llave, quién va a cerrar la puerta de la cárcel, ¿no? Porque todos de alguna manera hemos hecho alguna u otra infracción y pues el primero que diga que es puro y sano, pues si está en este salón también lo quiero conocer. Entonces, el punto concreto aquí es, y te faltó por cierto la NOM 151, la norma oficial mexicana 151, que hace judicialmente aceptada la información digital cubriéndose con ella, y con ello podríamos redondear todo lo que hablabas de comercio electrónico y demás, que ya es una realidad desde 2002, y sin embargo no se está aplicando. Entonces, la conclusión aquí de lo que tú comentas en cuanto a la regulación o no regulación es la siguiente. Yo creo que el criterio de las personas es el arma más poderosa que existe acerca del bien, el mal y la forma que estudia la ética en cuanto al objeto de estudiar la moral. Puedo decirte que en términos muy rápidos, el hecho de que tú estés cuestionando lo que otro ve como valioso está basado en cosas muy lógicas. Ser pederasta en sus 5 sentidos no puede ser algo bueno de ninguna manera. Prostitución, pues es la profesión más antigua que existe, y el que la quería encontrar, la encontraba en las calles de Pompeya, o la encontraba saliendo del TEC aquí enfrente, ¿ok? Entonces, no nos tapemos los ojos así. Hay crímenes y hay cosas en donde tú decides si le entras o no le entras. Me imagino que hay mucha gente aquí que nunca ha visto un sitio pornográfico en Internet. Bueno, pues les platico que existen, ¿ok? Para aquellos que creen que no existen, y los que están sonriendo me dan la razón de que todo el mundo sabe que se ha metido alguna vez a eso, por curioso, por lo que tú quieras. ¿Por qué existen programas para evitar que los niños se metan a eso? El punto que se ha manejado de este hemisferio es la educación. Y la educación, señores, no empieza en el TEC o en la prepa en la que estudiaste, empieza en tu casa. Entonces, si en tu casa no te educaron, el milagro mexicano no va a suceder en una escuela. Ya el 50% del daño está hecho porque tu papá o tu mamá va a estar de acuerdo con que lo sigas viendo o haciendo. Y entonces ahí está el problema de la ética, ¿no? Vamos a dar espacio a otra pregunta, por favor. Será la última, disculpen, el tiempo apremia. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes de que la educación es muy importante para la ética en Internet. Y ahora bien, se ha discutido que la educación empieza ni siquiera en la universidad, es en la casa, nosotros mismos. No obstante, aún así las universidades sí educan en términos de ética. Aquí en el TEC, por ejemplo, tenemos la materia incluso de ética, persona y sociedad, entre otras. Entonces me gustaría saber cuál sería el rol de la universidad en cuanto a la ética de Internet. Si debería tener algunas clases en especial, qué se debería ver, y sobre todo si el TEC ya tiene alguna iniciativa en este aspecto. Gracias. Sí, yo creo que sí. De hecho, me tocó participar el viernes pasado en un foro organizado por Flaxo. Estuvieron Alejandro Pichitelli, Alex Pisanti, algunas de las personas que han estado trabajando algunos temas de educación, ética, responsabilidad social, etc. Básicamente el tema era competencias digitales, y lo que nosotros ahí deslizamos y en lo que hemos estado insistiendo es en esa asignatura pendiente, alfabetización digital, que no es únicamente un tema que tiene que incorporarse, de hecho de manera tardía se haría si pensamos en universidades.
una auténtica reforma educativa. Concilia Vázquez Mota, con el Bester Gordillo y regresen los maestros de Morelos, bueno, ya regresaron a dar sus clases, tiene que reparar en la preparación de docentes con capacidades digitales, y en eso el TEC no ha estado tan pirado. En el Estado de México, a diferencia del Sistema Nacional y México, que pensó en términos de centros comunitarios digitales, el TEC trabajó sobre la base de centros comunitarios de desarrollo, lo que implica formar docentes, profesores, que sean capaces de regresar a sus comunidades en el Estado de México con estos conocimientos, con estas habilidades, para ser líderes en la comunidad que le permiten reintegrarse a la comunidad en el escenario digital. Es decir, afirmar la localidad, ¿no? Lo global y lo local, y en un momento dado en ese espacio virtuoso, afirmar las posibilidades que admite el trabajo comunitario. El TEC no está tan pirado, de hecho sé que ahora la próxima apuesta de la SEP va por ahí. ¿Cómo podemos formar a tantos miles de docentes aquí en México para, como los evangelizadores del cardenismo, que con la televisión como un recurso para educación a distancia, marcharon a distintas poblaciones conformando una red de trabajo muy bien articulada? Eso tiene que hacerse en los años inmediatos, y por otra parte evidentemente hay que reintegrar el renglón de el hemisferio ciberdelictivo, el tema de la ética en los cursos que se imparten en universidad, pero hay que trabajar paralelamente con primarias. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo, les pido en 30 segundos las conclusiones. Rafael Fernández, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicación. La Internet es un mundo maravilloso, está empezando, solamente estamos empezando a ser conscientes de las consecuencias que tiene, que va a tener, pero efectivamente tenemos que tener cierta prevención. El escepticismo siempre es bueno, y creo que debemos ser escépticos ante muchas de las cosas que vemos, y debemos aplicar esa punta de sentido común que nos prepare para sacar el máximo partido a un medio que de nuevo digo que es maravilloso. Moisés Polishuk, director general de Asiste. Bueno, creo que estamos viendo un cambio de paradigma una vez más. Al tener un medio relativamente reciente de comunicación, tenemos que reinventar muchas cosas. Estoy seguro que para hacer un viernes en la tarde y que estén ustedes acá, ustedes son los pilares que permitirán que se hagan que las cosas pasen en lugar de ver qué pasó. Y evidentemente estoy consciente de que se necesita no solamente especialistas interdisciplinarios para lograr que esto suceda, sino que se necesita de gente de diferentes edades, intereses y necesidades para hacer que esto suceda. Entonces me da una gran orgullo en esta que es mi casa de estudios también, como la de ustedes, el tener el privilegio de saber que hay algunos que sí prefirieron quedarse un viernes a esta hora a tocar este tema y hacer que en un futuro veamos cosas muy productivas ante la ética, y por eso más bien mi agradecimiento es hacia ustedes. Alejandro Campo, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Hay un texto muy bonito y muy chiquito que les recomiendo mucho, que escribió Kant, que se llama ¿Qué es la ilustración? Es un texto que encuentran en una traducción del Fondo de Cultura Económica muy interesante, es un textito de 10 hojas, pero muy elocuente. Y dice Kant claramente, la ilustración es esta posibilidad que tiene el hombre para servirse de su propia razón sin la guía del otro. Y a mí me parece que Internet nos da esta posibilidad. Sin embargo, también a veces, como decía un profesor muy querido que desafortunadamente perdimos hace algún tiempo, el doctor Javier Vilchis, de pronto nos olvidamos que la responsabilidad va de la mano con esa autonomía que tenemos de pensar y de ser y de hacer. Entonces, yo lo que cerraría es cuidado con esa responsabilidad, que no se nos olvide. Y como dice o decía Hans Jonas, esta idea de responsabilidades va más allá de mi trabajo como agente, es decir, más allá de que si rompí un vidrio tengo que reponerlo. Tiene que ver con mis actitudes y mis acciones de todos los días, con lo que yo pienso, con lo que yo hago, esa responsabilidad en mi sentido más grande que puede haber. Entonces, eso que pasa en Internet, ese anonimato que tengo en Internet, de ese anonimato también soy responsable y tengo que tengo que fijarme lo que hago, tengo que cuidarme lo que hago y tengo que ser muy congruente. Al final del día, eso lo vas a ver en tus clases de ética, porque además yo conozco probablemente a la que sería tu profesora, es la congruencia. Al final del día eso es lo que importa. Si finalmente decides ser congruente con tus principios y con tus ideas, eso es lo más ético que puede haber, te lo aseguro. Y muchas gracias también por estar aquí y gracias al doctor Grasa que tuvo un rato también para visitarnos por acá.
Octavio Islas. Rápido, el tema de alfabetización digital. Insistir en ello, creo que es la remediación del futuro posible de este país. La gran apuesta es educación. Me parece que reincorporar la ética como columna vertebral también de la alfabetización digital, es decir, no nada más qué habilidades, qué competencias, cómo domino esos gadgets o qué hago con esta tecnología, sino la pregunta fundamental, ¿para qué la utilizo? ¿Cómo afirmo mi condición humana, mi condición de persona, mis vínculos, mi responsabilidad con esta sociedad? Y en ese sentido, pues hay mucho que trabajar, desde las universidades hasta las escuelas primarias, pasando por los medios de comunicación. Por supuesto, recuerden ustedes la campaña contra redes sociales emprendida por Televisa y por Joaquín López Dóriga, señalando que los secuestradores obtenían información de sus víctimas a través de las redes sociales. Se le olvidó mencionar, hablando de ética, que Televisa tiene una red social que se llama Jix. Entonces, si tú vas a hablar de YouTube, vas a hablar de Facebook y vas a hablar de redes sociales, pues también te acuerdas que tú tienes una y que vas a predicar con el ejemplo. A mí me gustaría ver en Televisa, hablando de buenas campañas, ¿se acuerdan de Mucho Ojo? Un medio tan formidable como sigue siendo la televisión puede hacer mucho por la alfabetización digital también, sobre todo si estás participando en el ciberespacio. Entonces, una acción de todos, gobierno, medios, periodistas, sociedad, el sistema educativo y los empresarios. Así se hacen las cosas. El tema da para más definitivamente, hay mucho por construir, pero yo quiero agradecer la invitación, la participación de todos, gracias. Fue un honor compartir con ustedes y gracias a Arturo Caro por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar en viernes tan interesados aquí en este tema. Hola. No, Yasmín, muchísimas gracias por coordinar el panel. A ustedes, señores panelistas, muchísimas gracias por tratar un poco más sobre este tema con nosotros aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Vamos a entregarles un pequeño reconocimiento y regalo de parte de nuestro campus. Les pido un aplauso, por favor, para los panelistas. Bueno, justo antes de cerrar, me gustaría invitar al escenario al doctor Pedro Luis Graza Soler, director del Campus Estado de México, para dirigirnos unas palabras de cierre y clausurar oficialmente Tech Event 2008. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su participación. Yo creo que después de 3 días de intenso trabajo, con distintos tópicos, distintos temas, todos relacionados con la única constante que hay hoy en el mundo que se llama el cambio. Y ese cambio provocado, yo diría, en un 90%, justamente por la tecnología. Y no solamente por la tecnología de información, sino por otro tipo de tecnologías. Entonces, qué bueno que lo aprovecharon, qué bueno que lo organizaron, primero, ¿no? Segundo, qué bueno que lo aprovecharon. Pero lo mejor de lo mejor es lo que cada uno nos podemos llevar. Nos podemos llevar con el simple hecho de poder ser mejores cada día, de poder atrevernos no solamente a aprender, sino con eso aprendido, poder hacer. Ese es el objetivo de este tipo de eventos, un evento que de alguna manera va más allá de las aulas. Como yo les digo a los alumnos, tienen la oportunidad de estar 16 semanas con sus profesores, aprovechen por lo menos 10, 16, una para no estar con sus profesores y ver otros puntos de vista, que es este tipo de eventos. Entonces, enhorabuena a todos, muchísimas gracias a los que están aquí y a todos los que nos han ayudado y han participado de todas partes del mundo. Enhorabuena a todos y sin más, y siendo las 5 de la tarde con 11 minutos, declaramos formalmente clausurado este magnífico evento Tech Event. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Un agradecimiento también al doctor Roberto Rueda, rector de la zona centro del Tecnológico de Monterrey, a la licenciada Claudia Cortés, directora de comunicación de la Rectoría Zona Centro, a todo el equipo de trabajo de la oficina de la Dirección de Comunicación, al staff que estuvo con nosotros los 3 días de diferentes carreras del campus, que creyeron en el proyecto desde el principio, a toda la planta de trabajo del Campus Estado de México que nos apoyó desde el principio, también a nuestros patrocinadores, Coca-Cola, Sony, Google, Rizomatics, Atomics, MySpace, Vitamin Water, Edelman Digital, Razón y Palabra,
Autodesk, Alto Tango, Ideas y Proyecto Internet. Muchísimas gracias a todos ustedes. En la página web podrán encontrar las conferencias a partir de la próxima semana para seguir esta conversación en línea, porque de eso se trata todo esto, de Internet y de colaborar. Gracias por estar con nosotros.